Hola a todos, nosotros somos Efraín López, Daniel Sánchez y Erika Ramos. Y en este día vamos a explicarles una de las categorías gramaticales del español, esperando que les sirva mucho. Bien, voy a explicarles la primera categoría gramatical, que es el sustantivo. El sustantivo como tal podemos encontrarlo con criterio morfológico y criterio semántico. Vamos a enfocarnos primeramente al criterio morfológico. En el criterio morfológico podemos ver la clasificación: variables, invariables, simples, compuestos, primitivos, derivados, aumentativos, disminutivos, descriptivos, patronímicos, indicios y parasintéticos. Empezaremos primeramente con los variables e invariables. ¿Por qué decimos que un sustantivo es variable o invariable? Porque un sustantivo variable, vamos a poner ejemplo con un niño, es variable en género y en número. ¿Por qué en género? Porque lo encontramos femenino y masculino, niño y niña. Y en número porque lo encontramos en singular y plural, niño y niña. Y un ejemplo de un sustantivo invariable sería martes. ¿Por qué? Porque no tenemos femenino de martes. Y en número no tenemos singular de martes. Perdón, plural de martes. No podemos decir martes. Por eso decimos que un sustantivo es variable o invariable. La siguiente clasificación son los sustantivos simples. Los sustantivos simples son aquellos que están formados por una sola sílaba. Por ejemplo, luz, sal, sol, entre otras palabras. La siguiente clasificación es los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos pues son las palabras compuestas, como por ejemplo, acá podemos ver paracaídas. Paracaídas es una palabra compuesta. Y también sacapuntas. También tenemos a los sustantivos primitivos. Los primitivos son aquellos que no les antecede ninguna otra palabra y que los derivados son, por ejemplo, casa, árbol, madera. Y por el contrario tenemos la clasificación de los derivados, que como su nombre lo dice, pues derivan de algo. Como por ejemplo, maderería. ¿De qué deriva? Pues de madera. Panadería. ¿De qué deriva? Pues de pan. Y pastelería. ¿De qué deriva? Pues de pastel. También tenemos a los sustantivos aumentativos. Estos son como por ejemplo casota, mesota, arbolote, cuartote. Estos regularmente su terminación es ota, ote, etc. Y los disminutivos son casita, mesita, arbolito, con terminaciones ita, ito. Y los descriptivos son aquellos que hacen referencia al desprecio, como por ejemplo casucha, la besucha, el arbolucho. Y también tenemos a los patronímicos, que estos regularmente son apellidos, como por ejemplo Sánchez, Galdames o López, cualquier apellido. También tenemos a los sustantivos gentilicios, que son los que hacen referencia a origen, como cubano, mexicano, italiano, etc. Y por último tenemos a los parasintéticos. Los parasintéticos son los que son compuestos y derivados a la vez, que como por ejemplo la palabra encarcelado. Tenemos la palabra central cárcel. Y también tenemos al prefijo en y al sufijo ado. No podemos juntar solo el prefijo y la palabra central y leerla como encarcel. Sería una palabra ilógica, no conocida. Y tampoco podemos juntar la palabra central con el sufijo ado. Quedaría encarcelado.
tenemos flojera porque no podemos poner flojera. También tenemos a los colectivos. Los colectivos son aquellos que cuando tú dices la palabra, por ejemplo, cardumen, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra cardumen? En peces, en muchos peces. Los colectivos son aquellos que en sí la palabra está en singular, pero da una idea en plural. También puede ser barbada o banda. Y por el contrario de los colectivos están los individuales, pues que estos son los que no son colectivos, como por ejemplo pez, ave, cantante, entre otros. Y también están los partículos, que estos hacen referencia a división, como tenemos por ejemplo mitad, cuarto, tercio. Y la última clasificación son los múltiplos, que estos pues hacen referencia a multiplicación, como por ejemplo el doble, el triple y el cuádruple. Voy a explicarles la segunda categoría gramatical, que es el artículo. Existen tres clasificaciones: el definido, y el contacto. El definido se puede decir para nombrar objetos, personas o cosas. Por ejemplo, el niño, el día, el señor. Aquí, por ejemplo, está el singular: la mochila, la mesa, la señora. Aquí se pueden ver los plurales, que son los y las. Podemos expresarlos como los libros, los jóvenes, las maletas. También encontramos los indefinidos. Tenemos en singular un y una, y en plural unos y una. Podemos expresar como un escritorio, una mesa, unos libros, una puerta. También encontramos el artículo neutro para expresar como lo difícil, lo raro, lo interesante, lo sorprendente. También existen los artículos contractos. Sirven para expresar un artículo que va a precederlo de, que él va precedido de y a. Por ejemplo, no podemos decir vengo del parque, sino vamos a decir vengo del parque. O también para expresar voy al estadio, en lugar de decir voy a el estadio. Y continuamos con la tercera categoría gramatical, que es el adjetivo. El adjetivo podemos definirlo como aquella palabra que califica a sustantivo. Por lo consiguiente, el adjetivo se clasifica en calificativos y determinativos, que a su vez los calificativos se subdividen en calificativos explicativos y calificativos excesivos. Los adjetivos calificativos explicativos son aquellos que expresan una cualidad propia del sustantivo. Como por ejemplo, en el ejemplo, podemos ver la sangre roja. Sabemos que con la sangre roja es una característica propia, no podemos decir la amarilla sangre. Otra característica de los explicativos son que siempre van antes del sustantivo, como por ejemplo acá
ese, aquel, aquella, realmente podemos ver aquella mochila, que se habla de que se la mochila. También tenemos a los indefinidos, que los indefinidos son los que expresan una cantidad no precisa, que no sabemos cuánto es, por ejemplo, pocos, algunos, muchos, no sabemos cuántos son pocos, ni sabemos cuántos son algunos. Pocos podrían ser 2 o pocos podrían ser 8, es una cantidad no precisa. En el ejemplo, muchos niños, no sabemos si son 7 o si son 20 o si son 40. Y también tenemos a los numerales, que a su vez se dividen en adjetivos cardinales. Los cardinales son, por ejemplo, los números. Los cardinales 1, 2, 3, podemos decir 3 osos, 3 casas, estamos a los adjetivos. Y los ordinales son los que indican orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero, primer piso, segundo piso, tercer piso. Y los múltiplos son los que indican producto, por ejemplo, el doble, el triple, el cuádruple. Y los partitivos son los que hacen referencia a la división, como medio, cuarto, medio de pan, cuarto de pan. Y también tenemos no solo la explicación de los adjetivos, sino también los grados del adjetivo. En primer lugar tenemos al grado positivo, al grado comparativo y al grado superlativo. El comparativo sería, el positivo, perdón, sería casa grande. Ese sería una oración en grado positivo, sería la casa grande. Y el comparativo, pues son los que, como su nombre lo dice, hacen comparación de una cosa con otra. Pero tenemos comparativos de superioridad, que son aquellos que hacen referencia a algo más grande. Como por ejemplo, la oración dice: mi casa es más grande que la tuya. Y tenemos estos términos más y que siempre lo vamos a utilizar. Mi casa es más grande que la tuya. Podemos decir también: mi mochila es más bonita que la tuya. Y tenemos también comparativos de igualdad, pues que estos hacen referencia a algo igual, como por ejemplo, seguimos con este ejemplo: mi casa es igual de grande que la tuya. O podemos utilizar los términos tan grande como la tuya, tan igual como pequeño. Y en los comparativos de inferioridad, pues hacen referencia a lo que es menos. Por ejemplo, mi casa es menos grande que la tuya. Mi mochila es menos bonita que la tuya. Y también tenemos los comparativos, el grado superlativo. Y en este grado superlativo tenemos a superlativos absolutos y superlativos relativos. Los absolutos hacen referencia a una cantidad máxima. Por ejemplo, José es muy fuerte, y también José es fuertísimo, que designan cosas que asuman que es máximo grado, pero sin comparación ninguna. Y el relativo, al contrario del absoluto, esto hace una comparación con otras cosas, como por ejemplo, José es el más fuerte de todo el pueblo. Está haciendo una comparación con todo el pueblo. Bueno, les voy a explicar la tercera categoría gramatical, que es el pronombre. Existen los pronombres personales, que son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Por decir, un ejemplo es: ella estudia por las tardes. Existen también los átomos, que son singular, me, lo, la, y plural, nos, vos, los y las. Por ejemplo, los niños juegan en el parque. También están los demostrativos: esta, esto, esa, eso, aquella, aquello. Por ejemplo, aquella mochila es más grande que la mía. Posesivo: expresa propiedad,
el tuyo, las tuyas, el suyo, las suyas, los míos, las mías. Por ejemplo, tus canicas son más pequeñas que las mías. Existe una propiedad también indefinido. Uno, alguno, ninguno, poco, escaso, mucho, demasiado, todo. Podemos, por ejemplo, es demasiado tarde para llegar a la clase de francés. También están los pronombres relativos, que es qué, quién, cuál, cuánto, cuánta. Este expresa una oración que puede ser: la niña que tiene lentes es bonita. Existen los pronombres reflexivos, singular me, te, se, y plural nos, os y se. Podemos decir: se visitó el museo de cera el viernes. También están los numerales, que expresan cantidad. Tengo un lápiz. Los cardinales, que te puede decir, por ejemplo, que me sirvió el triple de lo normal. Tenemos los ordinales. Llegué al 7º piso. Los ordinales pueden expresar el lugar en donde se llegó al 7º piso. Los interrogativos y exclamativos, podemos hacer preguntas como ¿para qué quiere el libro? O decir algo como ¿cuánta gente en la calle? Bueno, a mí me tocó explicar la quinta regla gramatical, que es el verbo. El verbo es la acción del sujeto que realiza en una oración. El verbo se divide en 6 categorías, que son el transitivo, intransitivo, copulativo, recíproco, reflexivo y los auxiliares. El transitivo es el verbo que exige un sujeto que realice la acción y un paciente que la recibe. Ejemplo sería: Gabriela escribe una carta. El sujeto que realiza la acción sería Gabriela, que está escribiendo. Y el paciente que la recibe es una carta, que es la que está escribiendo. El intransitivo son los verbos que necesitan un sujeto que realiza la acción, pero no logran modificar el resto de la oración. Ejemplo sería: la maestra corrigió a los alumnos. Pues el sujeto que realiza la acción es la maestra, que está corrigiendo, pero no podemos saber qué es lo que está corrigiendo. Puede ser que está corrigiendo la tarea de los alumnos por los exámenes de los alumnos. Los verbos copulativos. Estos verbos no tienen significado alguno, solo se usan para unir el sujeto del predicado. Ejemplo sería: tu amiga está loca. El verbo está nada más une al sujeto, que es tu amiga, y al predicado, que es loca. Otros son los recíprocos. Son aquellos que realizan 2 o más personas y la acción recae entre ellos mismos. Ejemplo sería: nos reímos como niños. Aquí se dice que nos reímos pueden ser 2 o más personas que te están riendo como niños. Otra clasificación sería el reflexivo. El reflexivo es el sujeto que hace una acción y recae sobre él mismo. Ejemplo sería: me gané la lotería. Este ejemplo habla de que esa persona se ganó la lotería. El verbo sería ganar. Los auxiliares. Estos son verbos que se unen para hacer una penetración verbal. Estos pueden perder parcial o totalmente su significado. Ejemplo sería: voy a ir a la nueva pastelería. El auxiliar sería voy y el verbo sería ir. Así está. Bueno, me tocó explicar la 6ª categoría de gramatical, que es el adverbio. El adverbio expresa una cualidad o describe unas circunstancias de las palabras acompañadas con un atributo. Esta
Estas pueden ser un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Existen 8 tipos de adverbios. Uno es el adverbio regular. El adverbio regular trata de responder la pregunta ¿dónde? Entre otras. Ejemplos de adverbios pueden ser aquí, ahí, abajo, acá, allá. Ejemplos un ejemplo de una oración es ella estaba aquí cuando empezó a preguntar. Aquí cuando empezó a preguntar. El segundo adverbio es el adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo trata de responder la pregunta ¿cuándo? Ejemplos de adverbios pueden ser ahora, a menudo, antes o ayer. Aquí ejemplos de adverbios en una oración serían ayer ocurrió el temblor o antes salía de noche. Luego está el adverbio de causa. El adverbio de causa trata de responder la pregunta ¿por qué razón? Ejemplos de adverbios podría ser dado que o debido a qué. Ejemplos de adverbios en una oración podría ser la hora no fue a la feria debido a que se enfermó. La otra clasificación de adverbio es la de calidad. La de calidad trata de responder la pregunta ¿cuánto? Los ejemplos de adverbios pueden ser tanto, tan, cuán, apenas y bastante. Ejemplos de adverbios que hay en una oración puede ser Mario apenas llegó a la escuela. La otra clasificación de adverbio es la de modo, que este adverbio trata de responder la pregunta de qué manera. Ejemplos de adverbios son así, bien, deprisa y difícilmente. Aquí ejemplos de adverbios de una oración: Juan difícilmente aprobó el examen. La siguiente clasificación es el adverbio interrogativo. En este tipo de adverbio, en este adverbio se usan pronombres interrogativos para poder contestar para hacer preguntas. Ejemplos de adverbios podrían ser cuándo, cómo, dónde y por qué. Ejemplos de un adverbio interrogativo podría ser utilizando cuándo irás a la fiesta. La siguiente clasificación es el adverbio de afirmación. Este tipo de adverbios se usa para reforzar una declaración. Ejemplos serían ciertamente, cierto, claro, efectivamente y exacto. Ejemplos de adverbios de afirmación pueden ser efectivamente, todos aprobaron mejores. La otra clasificación es negación, el adverbio de negación. El adverbio de negación trata de negar declaraciones. Ejemplos de adverbios serían jamás, nunca, tampoco, entre otros adverbios. Ejemplos de adverbios de afirmaciones puede ser ella nunca hace ejercicio. Y para finalizar tenemos el adverbio de duda. Este tipo de adverbio expresa incertidumbre o duda. Ejemplos de adverbios puede ser tal vez, quizá, entre otros adverbios. Ejemplos de adverbios en oraciones puede ser tal vez salgamos mañana. Eso es todo. Muchas gracias. Les vamos a explicar acerca de las preposiciones, que es la séptima categoría gramatical. Una preposición es un nexo subordinante que subordina a un término para otro elemento inicial. Por ejemplo, están estas categorías: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, pro, según, sin, por, sobre, tras. Un ejemplo de ello es hecho a conciencia, que podemos usar el la. También está todos contra él. Y voy hacia a mi casa por medio de técnica según tu criterio. Las preposiciones agrupadas sirven para hacer relación entre un elemento inicial y una
de a 10 pesos, desde por la mañana hasta por las montañas, para sobre el estacionamiento y por entre el bosque. También existen las frases prepositivas. Estas frases son frases, por ejemplo, que intervienen acerca, frente, alrededor a, junto a, por encima de. Uno de los ejemplos es: la televisión está frente a la pared, el juguete está por encima del ropero. Mi hermana está junto a la mesa. Puede ser otro ejemplo. Bueno, les voy a explicar la otra categoría gramatical, que es la conjunción. La conjunción es la que sirve para unir dos elementos del mismo tipo. La conjunción se divide en dos categorías, que son las coordinantes y son las subordinantes o incluidas. En las coordinantes podemos encontrar las copulativas. En las copulativas se encuentran las conjunciones y, ni. Un ejemplo de las coordinantes copulativas puede ser Juan y Mario. La segunda subcategoría son las disyuntivas. En esta se encuentra o, u. Ejemplo de las disyuntivas puede ser Pedro o gato. En la siguiente subcategoría son las conjunciones adversativas. Estas conjunciones en esta conjunción se encuentra pero, más, sino, aunque. Un ejemplo de las adversativas podría ser: Andrea es inteligente pero se distrae mucho. En las siguientes subcategorías son las distributivas. En estas siempre vienen teniendo el mismo tipo. Ejemplos son hora, bien, ya. Ejemplo de una oración con las conjunciones distributivas son: bien sea que llegue tarde o bien sea que llegue temprano. En la siguiente clasificación las funciones subordinantes se encuentra la subcategoría de las causales. En las causales se encuentra porque, pues, que son las más utilizadas. Una oración con una conjunción causal puede ser: se cayó porque no vio el hoyo. Las siguientes subcategorías son las finales. En esta se encuentra para, por. En una oración de esa categoría puede ser: estudio para seguir adelante. En las siguientes subcategorías son las consecutivas o negativas. En esta se encuentra con que, pues y luego. Una oración en esta subcategoría puede ser: comió, luego se comía. En las siguientes subcategorías son la subcategoría de las condicionales. En esta se encuentra sí y qué. Un ejemplo de una oración con las condicionales puede decir: si no pasas el examen, no te compro tu videojuego. En la siguiente subcategoría son las conjunciones posesivas. En esta se encuentra aunque y qué. En esta, un ejemplo, en esta conjunción posesiva puede ser: fui al concierto aunque no me dieron permiso. En la última subcategoría, que son las concretivas, se encuentra que y sí. Un ejemplo de esta subcategoría puede ser: te pido que me ayudes. Muchas gracias por la atención. Voy a explicarles la última categoría.